nos acompañan en este día de hoy, en este espacio. Desde el Instituto Departamental de Bellas Artes tengo la fortuna de presentar en el día de hoy a Alejandro Quiseno, quien nos va a acompañar con una charla acerca de muchos temas que tienen que ver con el marketing, pero sobre todo dirigido como artistas. Alejandro es egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes, de Artes Plásticas, y además pues se ha especializado en diferentes organizaciones que ya nos va a contar sobre el campo del marketing digital. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Instituto Departamental de Bellas Artes por permitirme pues este espacio. Es un lugar que representa para mí muchas cosas, Bellas Artes, el Instituto Departamental de Bellas Artes. Egreso en el 2013 de la Academia de Artes, ¿sí? En otros espacios, digamos, he tenido la oportunidad de presentar esto, de presentar esta conferencia dirigida, digamos, a personas en diferentes campos. Pero en este espacio en Bellas Artes para mí es supremamente importante, como lo decía Paola, es poder llegarle a los artistas también, ¿sí? No solamente, digamos, a personas que tienen en su concepto el emprendimiento o que tienen intereses en el diseño, en la publicidad, en ese lenguaje visual o digital, sino también poder hablarles a los artistas, ¿no? Mi formación es muy variada, digamos, pero pues está como muy unida en muchos aspectos, ¿no? Yo soy diseñador gráfico y multimedia, soy maestro en artes plásticas y con los años me encontré este espacio llamado marketing digital que fue muy importante para mí y en estos momentos he unido todos esos tres elementos en todo, ¿no? También la situación actual, digamos, las dinámicas actuales nos ha arrojado a que las dinámicas, como lo digo, han cambiado un poquito, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente traerla en este contexto que estamos, pues, viviendo nosotros y poder de pronto también aportar desde allí en ese campo, ¿no? Entonces, para la conferencia la he también, como les decía, la he adaptado mucho para el lenguaje de los artistas, ¿no? Como les decía, mi formación, digamos, a la pasión mía en aquel momento fueron las artes, entonces me enamoré muchísimo de las artes plásticas, entonces considero pues que esto ha sido como fundamental. Así digamos, en este momento no esté directamente relacionado con la producción artística, pero digamos que esto nos puede servir de base para entender como conceptos como la producción artística contemporánea, como los conceptos de marketing cultural, de ver al artista pues como un emprendedor, de ver la producción artística como un producto cultural, ¿sí? Como un emprendimiento también, como un objeto, digamos, el cual en su producción, en su comercialización, en difusión, puede ser visto como cualquier producto, ¿no? Eso hago mucho énfasis en mi discurso también, de no ver el arte, de ver el arte como un producto, entre comillas, para el consumo masivo también, ¿no? Yo lo relaciono como si fuese un producto de cualquier empresa y veo a la figura del artista contemporáneo como un gran empresario, como un gran gerente también, cuya obra de arte, ¿sí? Ya con su, de pronto, con sus significados, con todo lo que quiera decir allí, pero lo veo, la manera en que opera, lo veo como un gran empresario, digamos, el cual lleva su obra, difunde su obra, enseña su trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir hablando con este contenido que, como les digo, lo he adaptado para hablarles también a los artistas. Entonces, vamos a ir haciendo, digamos, este recorrido, ¿sí? Muy rápidamente, por ejemplo, eh, esta introducción que yo hago, me interesa mucho hacer como un pequeño paneo de lo que es la comunicación y cómo las dinámicas nos estaban llevando a conectarnos en estos escenarios virtuales, en estos escenarios digitales, ¿no? Entonces, lo vamos a ver desde la historia muy rápido, seguramente van a quedar muchas cosas por fuera, pero lo que me interesa de esta introducción es cómo las dinámicas nos estaban apuntando a que en algún momento
ese espacio virtual, ese espacio digital, era para donde apuntaban de pronto las dinámicas de todos nosotros, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ¿no? Hablar de los orígenes del computador, hablar de los orígenes de la Internet aquí es muy pertinente, ¿no? Entonces, me gusta hacerlo a la manera tradicional, digamos, citando nombres, citando creadores. Entonces, de esa manera, pues, es que desarrollo yo este punto, ¿no? En orden cronológico, vamos a ir desde los 70, de los orígenes de la conectividad. Dos desarrolladores norteamericanos empiezan a desarrollar e imaginar una gran red llamada que posteriormente va a ser Internet, ¿no? Importantísimo para todo lo que estamos nosotros viviendo en este momento, ¿no? Cómo todo nos arroja o nos ha llevado a estar en ese espacio de interacción, de esa comunicación, ¿no? Etimológicamente, comunicación, ¿qué es? Comunicación es compartir información, es difundir esa información, ¿sí? Es comunicarnos entre varios, ¿no? Entonces, y como una gran red masiva, de esa manera la que la tenían pensado este par de americanos que en los 70 nos empiezan a hablar o empiezan a crear esto que iba a ser la Internet, ¿no? Entonces, eh, en el 70, más o menos en el 75, 78, más o menos, ¿sí? Un emprendedor americano también, un investigador, un visionario norteamericano, tiene la idea de que si hay una gran red que nos conecta, ¿por qué no utilizar esa red como un intercambio de servicios, de información, de productos, ¿no? Entonces, va a ser en 1984 que se tiene registrado, donde va a haber el primer intercambio de un servicio a través de Internet, ¿sí? Lo que es conocido hoy en día como comercio electrónico, que va directamente relacionado con los procesos que son del marketing digital. Entonces, coincidencialmente, una señora, una abuelita de 70 y pico de años, en aquella época está registrado de que hace la primera compra en línea de a un supermercado, ¿sí? Entonces, este concepto seguramente del mercado digital, de los escenarios digitales, ya venía de varias décadas atrás. Entonces, en algún momento toda esta dinámica a la que nos ha llevado es a potenciar esa parte que teníamos ahí, ¿no? Esa interacción con la red, ese intercambio de servicios, productos desde la red. La abuelita pasaba, entendía yo esta imagen, la abuelita en aquel momento no podía salir como estamos nosotros en este momento, en ese confinamiento. Entonces, hace el primer pedido en línea, lo que es muy conocido en el espacio, pues, de los diseñadores o de las personas que trabajan en marketing digital, en inglés, e-commerce, ¿sí? Que es el igual al comercio, pues, electrónico, ¿no? Entonces, situar estos antecedentes para mí son muy importantes. Desde el arte también, obviamente, ya los artistas estaban encontrando aquí en esto muchas posibilidades de conectividad y podemos situar muchos referentes. Yo en este caso traje solamente dos para poder hablar y enlazar lo que era la conectividad. Uno de los más importantes es este artista, ¿sí? De origen asiático, Nam June Paik, que empieza a trabajar el concepto de la transmisión en vivo, el concepto de que yo proyecto aquí y lo veo en otra parte del mundo y conecto e interactúo una obra aquí con esta. Y aquí estamos viendo una de las obras más famosas que creo que está en el Museo de Arte de Nueva York, donde está el Buda viéndose a sí mismo como estamos en este momento nosotros viéndonos. Entonces también desde las dinámicas del arte siempre han querido generar los artistas esa comunicación. Y hoy en día pues está el escenario, digamos, para poder nosotros conectar con el mundo directamente. Esto estamos hablando de los 60, 70, que estas propuestas todavía muy, digamos, artesanales, ¿no? De proyectar, de la cámara, de cómo hago una proyección yo aquí, la proyecto allá. Hoy en día la podríamos hacer, ¿no? Y de hecho, estas dinámicas también contemporáneas han permitido que también nos capacitemos o sea, yo entro a capacitaciones casi todos los días, a seminarios y charlas que están en Bogotá,
que están en México, que están en otro lado. Entonces nos ha permitido también, si bien nos ha aislado el contacto físico, tenemos un contacto también bien en el espacio virtual. Entonces a mí me ha favorecido también porque he podido asistir a seminarios que antes tenía que ir obligatoriamente al punto, pero ahorita entonces ese escenario virtual se está prestando, ¿no? Entonces este artista va a ser clave en ese arte de transmisión. Eso tiene un nombre en arte, ¿no? El arte, el media art, el arte de interacción, el arte de transmisión, y esa era un interés, digamos, ahí en los artistas, en poder comunicar y conectarse de otra manera, ¿no? Una de las obras que más tengo yo referenciado de esa conectividad que quiere, que se plantea desde el marketing digital o desde el arte, es esta obra que hace este famoso artista alemán, el señor Joseph Beuys, junto a Andy Warhol, en el 85, enmarcados en el movimiento Fluxus, hacen una obra que es como una protesta también, ¿sí? Pero que conectaba por medio de fax diferentes países del mundo y se intercambiaban información, dibujos. Entonces es otra manera de ver esa conectividad, ¿sí? Esa conexión también, ese intercambio en ese escenario digital, como lo estamos planteando nosotros, ¿no? Entonces, muy importante estos referentes del arte y podríamos citar muchísimos que han hecho uso de esta práctica, ¿sí? De la interacción internacional, de cómo lo que yo estoy haciendo aquí lo proyecto allá, inclusive las, 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 los hologramas, lo que se conoce como lo contemporáneo, es, digamos, nosotros inmersos en esos escenarios digitales, ¿no? En esos escenarios de producción digital. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la temática, digamos, enmarcada en los conceptos de lo que es el marketing como tal, me parece interesante hacer un repaso también de lo que son, digamos, los primeros inicios de los motores de búsqueda, por ejemplo, ¿sí? Hablándole directamente, poniéndolo en ejemplo, digamos, a cómo ha sido el proceso desde las empresas, ¿no? El proceso corporativo, que desde el diseño también pues se plantea mucho, ¿no? Motores de búsqueda desde el 90, 90 y 94, este Archie fue el primer motor de búsqueda en el 90, va a ser el papá de Yahoo, va a ser el papá de Google, ¿sí? Y el papá de esas plataformas de búsqueda o motores de búsqueda que todo el día hacemos uso pues de ellas para pues toda la información, ¿no? En aquel momento este Archie era un espacio, sí, parecía un directorio donde las empresas pautaban allí y entonces era más bien como un directorio virtual. Eso también se volvió masivo, eso también se volvió global y ese es el fenómeno que yo quiero analizar, es aquí, cómo esto se puede volver internacional, global, cómo puede conectar a nivel mundial algún producto, llámese X, llámese arte, llámese lo que sea. Ese es el fenómeno que estamos aquí mirando atrás de todo eso, ¿no? Ese fenómeno hacia esa virtualidad donde estamos pues inmersos hoy en día, ¿no? Aquí tenemos también el papá, eso es histórico, todo este repaso, el papá de lo que van a ser las plataformas o los escenarios sociales, digitales, ¿sí? El papá de Facebook, de Instagram, de estas redes sociales, ¿no? Aquí tenemos la primer comunidad virtual que compartía también de igual modo información, fotos, y era un espacio de interacción social, ¿sí? Entonces, esto, digamos, de manera muy rápida este fenómeno, ¿no? Es como analizar el fenómeno contemporáneo que estamos viviendo, sus orígenes muy rápido. Aquí se nos quedan muchas cosas por fuera, como la creación del email, la creación de muchas cosas que del marketing digital es las herramientas que uno utiliza para crear propuestas en escenarios pues digitales, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo que lo pongo, que es muy importante para mí dentro pues de este proceso de mi formación como diseñador también, como artista y posteriormente volcado a esto que es lo digital. Esto es una empresa de pagos en línea en 1998, ¿no? Me interesa mucho porque la persona fundadora es un emprendedor, es el señor Elon Musk,
el fundador de Tesla Motors, de Solar City, y a él le preguntan que cómo funda él esta empresa, cómo llega a fundar él esta empresa. Y él dice, yo no tenía claro, lo único que yo quería era que estar en Internet. Yo quería estar en ese espacio virtual. Era lo único que yo tenía claro aquí. Ya el producto o lo que fuera ya es la excusa, ¿sí? Pero era una intención que él tenía en aquel momento. Él decía, yo quería, era estar en ese espacio que sabía que en algún momento iba a ser como el futuro. Iban a apuntar las dinámicas, pues, contemporáneas, ¿no? El antecedente de esto, digamos, es otra empresa que él hace muy parecida a los motores de búsqueda, ¿no? Muy parecida a Archie. Era un directorio virtual. Él vendía este servicio, él iba a las empresas y vendía ese servicio de directorio virtual. En algún momento mucha gente se le reía, por ejemplo, mucha gente le decía, ¿para qué eso virtual si tenemos el directorio real donde podemos localizar las empresas? Era un emprendimiento más bien, y este señor se autodenomina como un emprendedor. Ya sus productos ya son cosas que él en el camino se ha venido encontrando, ¿no? Entonces, muy importante, pues, este referente que vamos a enlazar más adelante, pues, con todo este proceso, ¿no? Y como dato final de todo eso que estamos hablando de los escenarios digitales, ¿no? De 1900 a 2010 y inclusive del 2010 a nuestra época, todo el tiempo nos venden la necesidad de estas redes sociales, ¿no? La de Google, Facebook, Twitter, Instagram y todos estos espacios sociales de interacción. eh, y salen constantemente, todo el tiempo están saliendo, digamos, los desarrolladores haciendo pues uso de estas plataformas para conectar de una u otra manera al mundo, ¿no? Bueno, aquí he llegado al punto que fue con que abordé, bueno, ya la introducción, como les dije, un paneo muy rápido de lo que es a donde hemos llegado, ¿sí? Un poco desde el arte, un poco desde las dinámicas de pronto de los desarrollos, de los que tuvieron desde el Internet y todo, para llegar a este punto que era el que les decía que es el enfoque, ¿no? Luego de esa cruda realidad que nos dice el maestro Miguel González, de que no todos los que pasan por la Academia de Arte, digamos, van a tener ese espacio. Los espacios culturales, digamos, en los países como el nuestro, que es un país del tercer mundo donde la inversión a la cultura es muy mínima, los espacios son muy pocos. Entonces, ir haciéndose un espacio es fundamental y es una realidad en esa profesión, ¿no? Uno entran 40, se gradúan 10, de los 10, 2 o 3 terminan ejerciendo algo que está relacionado con el arte. Y para mí eso es algo en algún momento muy triste, digamos, porque eh, de pronto la gente desiste de lo que van a ser sus proyectos, ¿no? De vida. Entonces aquí yo voy a hablar desde, digamos, mi profesión, desde mi formación profesional. Yo entro a estudiar diseño gráfico, me hago tecnólogo en diseño gráfico y multimedia, pero yo me encuentro el arte muy joven también y me enamoré de las artes y yo quería era ser artista plástico y ser un pintor famoso. Entonces, luego entro a la Academia de Artes y me vuelvo un maestro en artes plásticas. Y luego en el 2013 tengo la oportunidad de los últimos años de la Academia de participar en exposiciones nacionales, internacionales, individuales, en diferentes lugares. Pero digamos, uno tiene que ir afrontando una realidad que cuando sales de una academia de arte o sales de una carrera profesional, encontrar un espacio de cómo desarrollar, un espacio laboral. Entonces la realidad aquí se vuelve un poquito y es muy parecido al comentario del maestro Miguel, donde usted no va a encontrar en ninguna parte, necesitamos el artista plástico con esas cualidades que usted tiene para que esté aquí. Eso es algo que uno, creo yo, que uno tiene que ir formando conforme a sus intereses, conforme a lo que les decía de la constante formación, ¿sí? De las metas que uno se proponga también en la vida. Entonces, yo salgo de la Academia de Bellas Artes y uno sale esperanzado, muy contento, muy motivado, pero la realidad también es otra. Hay que empezar a trabajar en esos espacios donde uno quiere participar, en esos espacios donde uno quiere llevar su trabajo, ¿sí? Entonces,
salgo yo de Bellas Artes y en las primeras, digamos, experiencias laborales van a ser es en diseño gráfico, donde, digamos, hay más oferta en ese campo laboral, donde sí te pueden decir, necesitamos un diseñador gráfico para que desarrolle visualmente algo. Entonces, no me desempeño como arte en ese momento, como artista, sino que me desempeño es en el campo del diseño gráfico más que todo, ¿no? Entonces participo en un proyecto muy importante donde voy a realizar toda la parte visual, sí, específicamente pues era un proyecto empresarial, era un proyecto de unos inversionistas de la zona norte de la ciudad que querían hacer un restaurante, entonces yo participo en el desarrollo de toda la parte visual de esta empresa, entonces luego me vinculo de tal manera al proyecto, aprovecho y trato de aprender todo lo que más pueda de lo que es un proyecto empresarial, de presupuestos, de todo lo que implica desarrollar algo, llámese empresa, llámese lo que sea. Entonces me encuentro con esta palabra, o sea, estoy hablando hace más o menos 4 años atrás, me encuentro con esta palabra y uno de los socios me motivó a que explorara eso del mercado digital, que en su momento le decíamos publicidad digital, por ejemplo. Entonces, que no era otra cosa que la creación visual o los contenidos visuales que teníamos nos sirvieran para ir publicitando la empresa e ir haciéndola conocer, ¿no? En ese momento tuve la oportunidad también de ver muchos ejemplos que teníamos, ¿sí? De empresas que prestaban servicios de otras cosas que estaban teniendo éxito mediante estrategias digitales, de esa mezcla entre el diseño y este espacio digital. Entonces, ahí al ver los números, digamos, de casos exitosos de empresas, yo veo que ahí pasa algo, ¿no? Yo nunca descarté, o sea, mi gran pasión ha sido, son las artes, son las artes en general, no solo las artes plásticas, el arte en general ha sido mi gran pasión. Entonces, eh, más sin embargo, trato pues de aprender cosas nuevas y me encuentro con este concepto y empiezo a familiarizarme con él de manera muy intuitiva, mirando ejemplos muy cercanos de empresas que están produciendo, que están desarrollándose desde estrategias digitales, ¿no? Trato de aprender lo que más pueda de aquello. Luego termino de participar en ese proyecto y tengo la oportunidad de desarrollar para trabajar para la alcaldía ya en la parte cultural como tal, en la docencia cultural, ¿sí? Entonces, pero nunca descarté, digamos, eso aprendido allí, ¿no? Siempre pensé que eran dos cosas diferentes, todo el tiempo decía que eran dos cosas diferentes y que no podía unir todo lo que yo quería hacer. Entonces, paralelamente, mientras trabajaba para la alcaldía en cultura, veo que empiezan a haber muchas empresas queriendo estos servicios digitales de publicidad o marketing digital. Entonces, yo no descarto nada, entonces empiezo a vincularme también paralelamente con otras empresas, pero era muy intuitivo este concepto para mí, ¿sí? Y lo hice a manera de experimento, ¿no? Transitando por empresas de diferentes sectores, de diferentes productos, ¿sí? Inclusive en la época de las elecciones, el político es una de las personas que quiere publicitar su imagen. Entonces, todas estas personas me entré como para mirar cómo era, pero entonces yo decía, en algún momento me permitieron ver que el arte no era esa cosa por allá, sino que el arte era un producto también, ¿sí? Me hicieron aterrizar el arte aquí y entonces me sirvió también eh, en mi formación también entender el arte, como lo decía, como un producto de igual manera como operan todos estos servicios o todas estas eh, eh, áreas, digamos, empresariales, ¿no? Me hizo ver el arte como un producto y al artista no como el genio, ¿sí? No como el que se inspira y crea la grande obra, sino como un emprendedor que tiene un producto y lo quiere llevar al límite. Sí, exactamente igual. Todo este tránsito me permitió entender eso del arte, que la academia, pues, eso se lo da la experiencia, por eso hablo del enfoque, de la orientación, del fallar, de la angustia que uno siente allí, de que de buscar el empleo, de empezar a desarrollar, pero todo esto, digamos, todos estos pasos lo van llevando a algún lugar a uno, ¿no? Va haciendo uno un espacio allí.
Entonces, para mí es muy importante hablarle a los artistas que están aquí, porque a diferencia, como les pongo el ejemplo del diseño, hay una salida, pero en el arte muchas veces la salida la tienes que hacer, tienes que ir abriendo tu camino cada uno y no desistir en algún momento de que si tienes una pasión por el arte, por los procesos culturales, desarrollarla y llevarla a cabo, ¿no? Hacer ese espacio para mí y hablarle a los artistas, porque es, digamos, para mí ver tantos trabajos que en su momento se ven, tantas personas que en su momento se ven y que 10 años después uno se da cuenta que no están en el campo de acción como uno quisiera que estuvieran, ¿no? Uno quisiera que todos estuviéramos en ese campo y que las oportunidades fueran, digamos, ahí para todos, ¿no? Pero eso también depende de usted a dónde quiera llevar sus cosas, ¿no? Este ejemplo no lo tenía pensado, pero un ejemplo, yo que hablo muchísimo, es el maestro Miguel González, cómo pudo abrir su campo, ¿sí? Sin tener una formación profesional en crítica de arte, cómo pudo hacer su espacio, y cómo lo hizo con mucha disciplina y teniendo pues su objetivo claro, que era ejercer una profesión que en aquel momento también no existía, que era la crítica de arte. Y para mí es un referente fundamental pues citar a este señor, porque abrió su espacio, se hizo un lugar dentro de la crítica, pero eso se logra, yo creo, también teniendo una meta, queriendo algo también, poniendo un esfuerzo, dedicación para poder desarrollar. Y eso es lo que me gusta decirle y lo que le digo a mis estudiantes todo el tiempo. No desvinculo nada de lo que yo, digamos, he aprendido a lo largo de estos años y decirles, sueñen con algo y cumplan esos objetivos y trabajen por esos objetivos, ¿no? Este punto la cultura colombiana también, eh, esto del marketing digital desde la empresa, desde Digital Prime, todo esto de las conferencias que estamos dando en diferentes universidades y todo, para mí es como una campaña, hablando específicamente de lo que es el marketing digital, porque el término, digamos, como es tan nuevo aquí, a pesar de que ya vimos que de los 70 están haciendo marketing digital, es un concepto muy nuevo aquí. Entonces, dentro de ese proceso mío de trabajar con empresas desempeñando estrategias digitales, se encuentra uno con muchas cosas, ¿no? Nuestra cultura colombiana y más que todas las pequeñas y medianas empresas donde yo trabajé esto del marketing y el diseño, son empresas que digamos, se han formado algunas desde abajo. Entonces, el concepto del trabajo aquí en nuestra cultura es del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo físico, ¿sí? Tener uno, buscar un empleo donde es un trabajo de oficina, digamos, me pasó a mí en aquella época, un empleo donde yo ya había aprendido, digamos, cómo desarrollar una estrategia digital, pero me encontré muchos tropiezos con gerentes, con los administradores, porque no entendían el concepto. Entonces, esto es como una campaña y cuando yo vendo los servicios de marketing digital, lo primero que yo le digo a los gerentes, a los empresarios es, ¿usted sabe qué es el término? ¿Sabe qué es? ¿Qué implica una estrategia digital? Entonces, esto para mí es como una campaña también que he hecho con la empresa, con Digital Prime, de ir mostrándole a la gente qué es realmente pues el concepto del mercadeo digital, ¿sí? De crear una estrategia en un escenario digital, ¿no? Entonces, la cultura colombiana, relacionándolo con el arte, digamos que dentro de la Academia de Arte pasan muchas cosas específicamente, ¿no? Se encuentra uno con la Academia de Arte como es muy abierta, digamos, también es abierta a algunas cosas que no son también correctas, ¿no? Y aquí esto yo lo he enmarcado también y le he anexado entender la producción de arte como un producto cultural, como lo decía anteriormente, ¿no? Históricamente, desde el Renacimiento, los artistas han trabajado, digamos, yo veo a los artistas del Renacimiento como unos empresarios, esos señores, los más famosos, ¿no? Porque trabajaban de la misma manera, ¿no? Miguel Ángel, Tiziano, habrían escuelas, habrían talleres de producción de arte. Eran 10, 15, 20, 30 personas produciéndole las pinturas, produciéndole lo que ellos querían. Y ellos como unos directores de su empresa. Era como lo vean como una empresa, como un negocio total. Entonces, eso es del Renacimiento, ¿no?
Lo digo porque en el proceso uno se enamora de esto del arte y empieza uno a desligar esa realidad de que el arte finalmente es un producto como cualquier otro. Entonces, muy importante como ese ejemplo que yo hago, ¿no? Desde la historia. El arte, estos señores yo los veía como los directores de una empresa, tenían sus empleados que producían al ritmo que ellos quisieran los trabajos que ellos querían y ellos nomás llegaban y firmaban la obra. Llegaban y firmaban la obra que estaban pues contratando a las personas para que lo hicieran. Entonces, en su momento en la Academia de Arte, yo recuerdo de que este concepto se empezó a enseñar, específicamente un maestro, no lo voy a citar ahorita, que nos impulsaba a entender el arte como ese producto, ¿no? Como ese producto que yo puedo, que yo por ser el dueño de la idea, ya la manufactura del producto pasa a un segundo plano, cuando yo soy el director de eso, cuando yo soy el gestor, el organizador, ¿sí? Entonces, claro que es un ejemplo nomás. Puede que no se entienda de esa manera. Puede que la producción de arte local también se entienda desde el artista, como muchos ejemplos los hay. Artistas pintores, por ejemplo. No quiero citar nombres, pero artistas que producen su misma obra, ¿no? Como otros artistas que su obra es tan grande y monumental que requiere otros profesionales allí que la vayan desarrollando, ¿no? Y ellos dirigiendo todo el tiempo a dónde quieren llevar su objetivo o su idea, ¿no? Entonces, eso ahí como en ese punto, ¿no? Este punto, formación en marketing, en marketing digital. Yo veo la necesidad luego, yo todo esto, como lo dije, lo había hecho de manera intuitiva, entonces yo veo que se me da la oportunidad 3 años atrás de poder incursionar en este medio como tal, ¿sí? Entonces, encuentro el máster, digamos, en marketing digital y lo hago. O sea, siempre estoy trato de estar muy abierto a todo, ¿no? Muy abierto a todo porque no sé qué es lo que me va a dar finalmente a mí eh, eh, un gran desarrollo de algo. Entonces, lo entro a hacer el máster en marketing digital y digamos que empiezo a asistir a cursos, a seminarios y todo esto, ¿no? Que tienen que ver con eso. Pero entonces empecé a notar que todo se abordaba de manera muy superficial, como se aborda el arte en la Academia de Artes, una manera muy superficial. Decía yo, cuando era estudiante de arte, yo decía, un ejemplo muy jocoso, yo decía, a mí no me están enseñando a cómo es que se produce el arte, cómo es que se produce el arte, cómo es que producen los artistas contemporáneos, qué es producción de arte, ¿sí? ¿Por qué no me enseñan? Yo ponía este ejemplo, no nos enseñan el arte, cómo se hace desde la cocina, decía yo, todo muy superficial y en algún momento yo sentí que esta formación en marketing era muy superficial, a pesar de que el máster son como 1000 horas, sí, eso me tomó como año y medio hacerlo, más sin embargo lo hice, pero entonces empecé yo a notar, digamos, esa superficialidad con que se abordaba el término. ¿Por qué digo esto? Estudiantes, porque la experiencia, digamos, estar en campo es fundamental. La experiencia se va dando es en el campo, ¿no? Con los errores, como le decía, con la angustia, con los tropiezos, con los deseos, con los anhelos. Es en el campo de acción donde realmente, digamos, vamos ahí aprendiendo más, ¿no? Entonces, al principio de estos cursos yo sabía que se estaba abordando y institutos importantes de la ciudad, universidades importantes, ofertaban esto pues de una manera que yo consideraba errónea, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Luego, hace año y medio, llega la primer pandemia de nuestra era, ¿sí? Entonces, todos estos intereses que yo tenía, que había desarrollado años atrás en los escenarios digitales, en los espacios digitales, sentí que ese era el momento mío con esto, ¿no? Que esa era la oportunidad, esa pandemia era como eso que pasó de los aislamientos, dije que era para mí, lo vi de manera muy positiva porque todo el tiempo en este caso estaba relacionando ese diseño, esa publicidad o esa comunicación digital. Entonces, sentí algo también bien
y esto se forma de manera intuitiva. En algún momento llegué a pensar de que, digamos, todos esos intereses míos, de una u otra manera, iban a apuntar a lo que era un futuro, unas dinámicas futuras, ¿no? Entonces, eh, digamos que sentí que era el momento y entonces eso se ve reflejado digamos, en el sector empresarial. Empiezan todas las empresas a querer pues estar en el espacio digital. Entonces ahí es donde yo hago un alto y ya me vuelvo selectivo, ¿no? Ya no voy a buscar cualquiera, sino que ya yo voy a ser el que va a ir escogiendo cuáles empresas desde lo digital van a ir planteando las estrategias, ¿sí? Entonces fue muy positivo, digamos, porque hasta ese momento no pensaba que mi formación en arte, mi formación en diseño, y mi formación en marketing digital, en mi especialización en marketing digital, que consideraba que eran tres cosas distintas, no pensaba que me iban a llevar al desarrollo de los proyectos con la alcaldía, con los ministerios que estamos desarrollando ahorita, ¿no? Porque ahorita, claro, lo digital, uno dice, no, es que yo soy maestro en artes plásticas y trabajo proyectos culturales, pero también tengo mi formación en marketing digital, en escenarios digitales, entonces van de la mano y podemos hacer un gran trabajo allí en eso, ¿no? Entonces, claro, los proyectos ahorita que la alcaldía, como ya lo dije, están ofertando, ya quieren es que esté eso allí. Entonces ahí es donde yo he empatado todo, ¿no? He empatado lo que tiene que ver con el arte y con los escenarios digitales, ¿no? Esto, como les dije, esta conferencia la he adaptado más que todo es para los artistas directamente, ¿no? Porque en los otros espacios donde son empresariales, donde son diseñadores específicamente, hago todo lo que implica, digamos, el branding de los productos, de cómo publicitar los productos, de cómo diseñar productos, pero entonces también la he adaptado para hablarle directamente pues a los artistas, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar entonces este concepto de la mercadotecnia, por ejemplo, del marketing? Pues que el artista finalmente ¿qué tiene que ser? Tiene que ser, el artista tiene que todo el tiempo estar, como se dice, vendiendo su obra, ¿no? El artista tiene que ser es como un vendedor, digamos, allí en su discurso, ¿sí? En su producción. Entonces, si entendemos el arte como un producto, entonces el concepto de mercadotecnia cabe allí totalmente, ¿no? Porque es un producto lo que está creando la persona, ¿sí? Llámese artista, entonces está llevando su producto a diferentes escenarios allí, ¿no? Entonces, el artista como un emprendedor fue un artículo que yo me encontré en Esfera Pública también hace como 2 años, el artista como un emprendedor, lo cual también sentí que estaba relacionando todas estas cosas que les estaba diciendo, ¿no? Todas estas propuestas desde el arte, el diseño gráfico y desde esto que era el marketing digital, ¿no? Entonces aquí básicamente es generar también ese deseo usted de llevar su producto o su obra de arte a los límites que pueda llevarlos, ¿no? A otros escenarios diferentes, a escenarios más lejanos, por ejemplo. Entonces, esa es la manera que, por ejemplo, en mis clases de arte trato de mostrarle a los chicos el arte, cómo operan los artistas mediante proyectos, ¿no? Proyectos donde incluyen otros profesionales y el artista finalmente es el director de eso y cómo pone en juego ahí a las personas para que produzcan su obra, ¿no? Eh, Eso tiene que ver también con una experiencia que tuve con una persona muy importante, una artista, una maestra, una magister de la Sorbona de París, la cual en aquel momento que estábamos en ese proceso de interacción, me mostró cómo operaban los artistas de pronto de Europa, ¿sí? Entonces específicamente, hablándole a los artistas, esto me cambió también, nos cambió en el grupo de trabajo lo que estábamos entendiendo de arte. Y era de la siguiente manera, ella es la directora de una productora de artes plásticas de París. Entonces, yo le preguntaba cómo es su trabajo como productora de arte,
¿sí? Es un concepto que, digamos, a los artistas, en mi época de formación, a los artistas no se nos mostraba lo que era este concepto, ¿no? Una productora de arte. ¿Qué es una productora de arte? ¿Qué es un estudio de arte? ¿Qué es un estudio que produce arte? Eso se logra porque se ve el arte obviamente como un producto mercantil también, que hace parte de unas reflexiones sociales, políticas, de lo que sea. Pero entonces veíamos o hablábamos en aquella época de cómo operaba la productora de arte, ¿no? Entonces llegaba el artista X, artista internacional. Entonces llegaba el artista X, muy famoso a nivel mundial, ¿sí? Entonces decía 200 fotos sobre paisajes blanco y negro, un ejemplo, ¿sí? Entonces la productora se encargaba de hacer las 200 fotos blanco y negro que el señor quería. Luego el señor viajaba de Nueva York a París y ya la productora le había hecho el trabajo y él llegaba y decía, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta y esta. Y volvía y cogía su buen privado y se iba. ¿Sí? Eso nos cambió en aquel momento al grupo mucho la percepción de lo que era el arte, ¿no? Siempre el arte, como está relacionado con lo artesanal, es ese trabajo manual, es ese producto hecho a mano, esa pintura pintada con la mano, pero cuando ya vemos cómo opera un artista internacional, nos cambia, nos desubica, ¿no? Uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿en qué momento el artista coge la cámara? No, no la cogía. Él contrataba a la productora de arte internacional con sede en París, tenía la directora y la directora cobraba por eso y encontraba la manera de producir eso, ¿no? Y muchísimos ejemplos. La compañía todavía funciona, yo ya no tengo el contacto directo como lo tenía en aquella época, pero a mí me sirvió también, como les digo, todo esto investigación, este proceso mío de la experiencia, de la formación y de entender el arte, las dinámicas contemporáneas de producción de arte. No quiero decir que está el caso directo de pintores que producen su obra contemporánea, que tienen sus estudios y producen ellos mismos su pintura, y hay una relación directamente de su cuerpo con su obra. Los que me ha encantado siempre es este señor gringo, este Jeff Koons, ¿sí? Que llega al mundo del arte después de que ha tenido una formación y un desempeño en la bolsa de valores, una historia también directamente relacionado con lo que son procesos de mercadeo. Cuando el tipo llega al arte ya tiene todo ese cuento y ya sabe que es un producto y sabe que tiene que encontrar a los escenarios. Y en aquella época fue el primer artista que llega y contrata una agencia de marketing para que le venda su obra. No se veía hasta para aquella época, inicios de los 80, de los 90, eso no lo había hecho de pronto ningún artista, aunque sí hay antecedentes, como lo digo, desde el Renacimiento, donde ya los artistas trabajaban el concepto de producción. Como este señor entendió completamente el arte, contrata una agencia que le venda el trabajo, que le venda su trabajo, porque como tiene esa formación corporativa, empresarial, ¿sí? De cómo operan los mercados también, de que hay un mercado, hay una economía, entonces todo eso le sirvió le juega, digamos, a su favor, ¿no? Otra cosa que favorece mucho al artista, digamos, son, digamos, como ese ejemplo, ¿no? Él ya tenía una base de algo, él ya tenía una gran base, ya era un señor maduro, entonces ya sabía a dónde iba a llevar la cosa. Eso es muy importante. Cuando uno es muy joven, de 19 años, yo considero en una academia de arte, lo que más le enseña a uno es la vida. Entonces es muy difícil también esos artistas, cuando uno estudia tan joven en una academia de arte, digamos, entender para dónde es que va a llevar uno la cosa, ¿no? Entonces, tener una base ya, por ejemplo, en aquella época yo todavía hablo con algunos que fueron arquitectos y que luego llegaron a la Academia de Arte y ya tenían una gran base. Como uno muy conocido que es comunicador social de la Universidad del Valle y que llega a las artes y entonces ya sabe de qué va a hablar. Pues de qué va a hablar, pues del arte, ¿cómo? Con los medios de comunicación, con la revista, con letra pequeña, con las difusiones, porque ya tiene una base de un conocimiento. Eso también es muy importante también para usted proyectar y hacer ese espacio. Por ejemplo, esta persona que les digo, este comunicador que llega al arte y empieza a narrar el arte el arte de la ciudad de Cali inicialmente, ese arte local, ese arte emergente,
era algo que no había. Y llega el señor hace 10 años y empieza unas publicaciones de arte y por supuesto, si el señor tiene esa habilidad comunicativa allí, esa narrativa, entonces va a encontrar un espacio automáticamente. A eso me refiero yo cuando les hablo a los estudiantes de arte específicamente, de que tengan esa curiosidad de búsqueda. Yo creo que eso es lo que más le puede generar a uno el arte, es esa mente abierta a cualquier tipo de posibilidad. No solo más hermoso de una academia de artes cuando uno ve trabajos, ver esas diferentes visiones de lo que sea, todo cabe en el espacio artístico, ¿no? Eso es lo más hermoso del arte, ¿no? Que inclusive otras disciplinas pueden operar en ella, otros intereses pueden operar en ese espacio, ¿no? En ese espacio que se llama espacio artístico, ¿no? Entonces, eh, es muy controversial también, y más cuando uno está en la universidad, porque me pasó, digamos, de esos conceptos de producción, ¿no? Porque la gente quiere llegar y quiere pintar y producir su obra, pero entonces cuando uno analiza las dinámicas contemporáneas, como esta productora de arte llamada Lulu Productions, que está en París, que les conté ese ejemplo, uno se da cuenta, digamos, en qué nivel quiere partir. Yo creo que son como niveles, ¿no? Hay un arte grande, luego está otro tipo de producción y finalmente pues como en escala, ¿no? Entonces es hasta dónde usted quiere, a qué nivel quiere pertenecer, ¿sí? Pero el arte el arte es su producto. El arte es su producto principal y usted es el vendedor de ese producto. Cuando hay presentaciones, cuando hay exposiciones, el artista cuando habla de su obra la está vendiendo, ¿no? Está vendiendo su idea, su concepto, sus investigaciones y todo esto que lo ha llevado a producir. Y a mis estudiantes, cuando analizamos el arte contemporáneo, la producción de arte contemporáneo, yo le digo, miren, parece un gerente, ¿no? Miren este señor cómo hace su obra. Entonces vemos ejemplos de cómo, por ejemplo, el maestro Elías Heim involucra diferentes profesiones, diferentes profesionales, ingenieros de yo no sé qué cosa, otros saberes, otros conocimientos que puedan nutrir. Entonces yo veo que son más bien como proyectos, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, encaminándonos a lo que es el marketing digital y a la experiencia que yo he tenido, digamos, eh, hace 2 años me vinculo, yo me doy cuenta de que de que las empresas americanas y europeas subcontratan profesionales aquí en estas áreas, como subcontratan diseñadores más que todo y personas que desarrollan propuestas desde el marketing digital, ¿no? Entonces uno trabaja de manera freelance para una compañía que está en otro lado del mundo, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad de trabajar para esta empresa, ¿sí? Hace más o menos año y medio, 2 años, ¿no? Experiencia fundamental porque esta empresa, Booksmart, es muy importante en Estados Unidos. Tiene sede en Nueva York, en Miami, en Washington. Yo específicamente trabajé para la sede que está en Chicago, ¿no? Entonces, en esta sede, yo conozco a la directora María Sánchez, que es una americana de origen mexicano, ¿sí? Entonces ella me muestra, específicamente hablando del marketing digital, me muestra todo. Y todo lo que yo creía, lo que había estudiado en cursos, charlas, seminarios, no era finalmente como ella me lo estaba planteando, ¿no? Que considero que era una de las maneras más efectivas de entender este concepto, ¿no? Porque era, como lo decía anteriormente, era muy superficial toda la información que se tenía, pero aquí en esta experiencia del marketing digital, yo puedo ver cómo opera realmente una propuesta o una estrategia desde lo digital, ¿no? Y ahí va un concepto muy importante. Hoy en día hay un concepto que está muy sonado, que es el marketing cultural, ¿no? Las apuestas, digamos, del municipio, ¿no? De los ministerios también, del departamento, es integrar este concepto del marketing cultural, ¿no? Que no es más que todo que encontrar las estrategias de difusión de lo que son propuestas de arte. Entonces, vuelvo y les digo, todo esto ya estaba yo uniendo todas esas tres cosas que yo creía que eran diferentes. Estaba consolidando algo que anteriormente, con mucho tropiezo, no sabía para dónde iban a apuntar.
pero entonces poco a poco iba yo haciendo pues un espacio, ¿no? Paralelamente, ya estaba vinculado pues en participación de proyectos culturales como docente, como instructor, como tallerista, pero no descartaba aún esto, ¿no? Y más, sin embargo, me metía también más en esto y me gustaba tener otro punto de vista de otra cosa, que era esta cosa que está dirigido a las empresas, por ejemplo, pero es lo que me ha ayudado a mí también a generar una visión diferente, ¿no? Esto era una empresa y prestaban el servicio no a artistas, sino prestamos servicios digitales a empresas, ¿sí? Entonces, el día que abren la convocatoria, la abrió a nivel nacional, eh, esta empresa buscaba, entonces ofertaron la vacante. Envíen propuestas de marketing digital para una compañía de productos de maquillaje, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mi postulación, o sea, mi prueba, era una prueba estadística. Yo analizo allí, analizo, digamos, hago un análisis del producto, ¿no? En este caso el producto es, como ya lo dije, de maquillaje, ¿no? Llamémosle X. Entonces, hago un análisis, digamos, investigo la ciudad, por ejemplo. ¿Qué es Chicago? ¿Cuál es la población hispanohablante en Chicago? Me doy cuenta que en Chicago el 60% son latinos y el 50-40% son mexicanos, por ejemplo. Entonces empiezo a formular mi aplicación, mi propuesta de marketing basada en datos, por ejemplo. Y la parte visual fue lo último que yo hice. La parte de mi diseño fue lo último, ¿sí? Entonces, me di cuenta también que una cosa es el diseño gráfico, otra cosa es la publicidad y otra cosa es este concepto nuevo que es del marketing digital, que es un concepto que es otra cosa. Y yo pongo este ejemplo, es como decir que el médico, pero hay cardiólogos, hay neumólogos, hay oncólogos. Esto es como que si bien se desprende, el marketing digital toma cositas del diseño, toma cosas de la publicidad, toma cosas de esto, es en sí mismo una sola cosa, ¿no? Yo me esforcé en este ejemplo, en esta aplicación a este empleo, basándome en una investigación de mercado, por ejemplo, que eso es algo que yo fui aprendiendo después. Entonces, ella me llama a los días y me dice, Alejandro, te voy a seleccionar a ti porque tu investigación está enfocada en un estudio de estadístico de mercados, es decir, yo me investigué cuántas mujeres, y eso que era digamos, no eran datos de internet, de periódicos de Chicago que yo estaba leyendo. Yo ya sabía cuánto era el promedio más o menos de mujeres en Chicago, cuántas eran latinas. Entonces, ese era el público objetivo al que iba a ir dirigido ese producto. Entonces, eh, empiezo a trabajar con esta señora y eso era, yo lo hubiese hecho como siempre lo digo, gratis, porque lo que aprendí aquí en ese proceso de meses con esta señora que me mostró todo es cómo operaba realmente una estrategia de marketing digital en este caso, ¿no? Para las empresas. Entonces, cómo pautan allí, entonces el proceso para los que están interesados en esto, porque esta conferencia es como, yo lo digo, es como una introducción. Esto, como yo lo he hecho en otros escenarios, esto ya ha crecido a cursos, a diplomados, y en este momento estamos dirigiendo diplomados en 2 o 3 universidades diferentes de esto mismo. Esto aquí es una introducción, digamos, a lo que es esto, ¿no? Entonces, los motores de búsqueda, como lo vimos, nosotros le pagamos a Google Ads, a Facebook Ads, y entonces ellos eran los que trabajaban pues en publicitar la empresa, ¿no? Entonces yo empecé a generar estrategias. Bueno, ¿y por qué contratan a personas acá en el tercer mundo que hagan esto? Porque una persona que haga esto, un diseñador, por ejemplo, un publicista digital, un comunicador digital visual, en Estados Unidos no te va a cobrar 500 o $600, te va a cobrar 1000, 2000, 3000, $4000. Entonces contratan acá a nosotros para que hagamos ese trabajo, ¿no? Entonces, como lo digo, esto fue fundamental y eso es lo que me ha formado la visión también como digamos, en el campo cultural, esto ha sido fundamental para mí. Todo esto, este recorrido que se ha hecho desde entender este concepto del marketing digital. ¿Por qué?
vuelvo y le digo, porque ahorita entonces todos los proyectos tienen que ser digitales. Entonces un artista que tenga una especialización en marketing digital, pues ya es un elemento allí que se puede utilizar para que esos conceptos del marketing digital, del marketing cultural, pues los pueda amoldar a proyectos. Entonces ahorita también aparte de esta empresa que presta esos servicios en todo lado, también pues ya todos los proyectos, considero que uní ya todo, todo se unió, ¿sí? Toda esta pandemia que pasamos, este auge de lo digital, nos ha unido todas mis intenciones. Entonces, claro, ya ese espacio, digamos, que yo hablaba al principio, lo he encontrado, digamos, desarrollando ya en este momento paralelamente a mi rol como docente de artes, a mi rol como director de esta empresa, pero también en los proyectos culturales que se están dando, pues, y que el municipio, como les dije, ya está apostando es a eso. Entonces, ya digamos, ya hay un espacio allí que se ha logrado, ¿no? Entonces, pero esto se logró, digamos, en los años, por eso entonces considero que es el enfoque y no de pronto, como uno ve en la Academia de Arte, ver mucho talento, mucho potencial, mucha gente increíble, ver después con los años de que su participación en el espacio, digamos, cultural, que hacen parte de ese 96% que hablamos al principio y no hacen parte de ese 5% que están aportando al arte o a la cultura de la ciudad, ¿no? Eso es algo que a mí de pronto no me gustaría que fuese de esa manera, ¿no? Porque finalmente es una lucha también ir haciendo espacios, ir mostrando su trabajo, ir de pronto generando ese lugar allí de trabajo. Entonces esto es muchísimo más, por eso les digo que ya esto ha mutado a tal punto de que ya estamos dirigiendo estos diplomados y estos espacios más especializados. Y como es tan nuevo en los lugares donde llego con esta información, inmediatamente está el espacio allí. Digamos que todo jugó a favor en ese momento de articular esas tres cosas que eran diferentes, ¿no? Mi formación como artista, mi sueño como artista también de estar en ese campo cultural que es tan hermoso y tan increíble, ¿no? Con lo que es el diseño y con lo que es este concepto nuevo para mí que me ha llamado mucho la atención, que es el emprendimiento, ¿no? Yo pongo este ejemplo también, los artistas importantes, llámese actores, por ejemplo, llámese músico, lo que sea, cuando ya han desarrollado, o sea, yo los veo es como unos empresarios, es que yo no desligo ese término. Ya empieza, ya empieza, he notado yo que ya empiezan a entender de que cualquier cosa que empiecen a generar lo van a hacer correctamente. Entonces, artistas, por ejemplo, algunos, ¿no? Músicos, yo pongo un ejemplo de un artista, un actor que es un emprendedor. Entonces él lanza productos de diferentes cosas y se vuelve comercial porque conoce, sabe hasta dónde, sabe los límites, sabe que puede llegar más allá. Entonces yo me he vuelto en particularmente con la mente, como lo digo, muy abierta porque ya conozco, digamos, el mecanismo de cómo trabajar como por proyectos. Entonces, claro, por un lado puedo desarrollarme por proyectos artísticos, culturales, sociales, pero por otro lado también estoy abierto porque digamos que ya he conocido un canal de distribución, que en este caso es ese mercado digital. Entonces, no descarto ninguna posibilidad y y por eso también esto yo lo llamo como emprendimiento, ¿no? Porque no importa lo que sea, no importa lo que sea, las ideas, por ejemplo, la idea es una cosa fundamental. La cosa es fundamental y siempre digo, puede ser cualquier idea en cualquier campo. Lo importante es lo importante es usted querer llevar eso al límite de lo que pueda llevar. Entiendan, traten de entender, digamos, el arte de esa manera para ir rompiendo como esos mitos, ¿no? Yo admiro mucho el artista serio, el artista empresario, el artista visionario, esos artistas que salen, que son muy internacionales, ¿no? Admiro esa personalidad porque, como lo digo, no desligo estas personas como unos emprendedores, visionarios, desarrolladores de esto, ¿no? En algún momento han habido artistas que han incursionado en diversos campos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos del Renacimiento, pues, es Leonardo da Vinci, que estuvo en todas las áreas del conocimiento allí, pero
la base de todo era esa visión que el arte genera. Yo creo que el arte, y yo le digo a mis estudiantes, yo no necesariamente quiero que ustedes sean artistas, yo quiero es que ustedes vean que el arte nos da todas las posibilidades para nosotros cumplir lo que sea. Y eso es como lo más valioso. Por eso también incluyo el concepto nuevo también que está sonando, que es el emprendimiento, ¿sí? Que es invitar a las personas, ¿no? Esto es un espacio abierto, eso es un espacio también abierto y es el 1% de todo lo que es. Esto ya en los, por ejemplo, en los diplomados, ya nos detenemos a lo que es generar una estrategia de marketing digital de cualquier cosa. A mí el producto, digamos, ya es lo de menos allí. Yo visiono esto como una gran red, ¿no? Y el arte y el arte local, por ejemplo, o la cultura o los procesos culturales siempre han querido ser una red también que abarque todas que abarque muchas personas, que abarque muchos lugares. En la cultura también es una gran red, más porque la cultura, una frase que me gusta mucho de una fundación con la que también estamos trabajando, la cultura la construimos todos. Entonces, eh, este concepto tan bonito y yo lo veo como, es como, y veo todo este proyecto que yo estoy realizando, que estamos realizando con el colectivo, es como esa gran red de emprendimiento, pero ese emprendimiento donde cabe todo, donde es la persona la que genera la curiosidad, el producto, el servicio, y encontrar esos canales para que esas personas de pronto emerjan con su trabajo allí, ¿no? Hoy en día, como lo decía, las apuestas a este espacio, o sea, encontré el espacio, digamos, porque todo se dio para que fuese de esa manera, a tal punto que estamos parados hoy en día 24/7 sobre el escenario digital, ¿no? Es ese escenario el cual nosotros estamos de pronto desarrollándonos. Entonces, esto era, digamos, es desde mi punto de vista también. Todo eso también puede tener en algún punto otras visiones, otras miradas, otros puntos de vista, pero este es el punto que yo he podido construir en estos 10 años de desarrollándome pues en el campo artístico y que va a tomar muchísimos años más, ¿no? Va a tomar muchísimos años más. Aparte, bueno, aquí estamos viendo, esta es la empresa como tal. eh, entonces yo me di cuenta también de algo y para ir finalizando, yo me di cuenta que me ha ayudado mucho. Yo decía, si María con su empresa puede vender, o sea, yo era el que hacía todas las estrategias de publicidad y de diseño. Si ella lo puede hacer, si yo lo puedo hacer desde acá, ¿por qué no puedo yo ser la persona que busque los clientes y empezar a trabajar como operaba de la misma manera en que operaba ella, ¿no? Eh, Marketing digital, como para que no nos quede suelto ese concepto, tiene que ver mucho con las ventas. Entonces yo en algún momento, cuando generaba las estrategias digitales, yo pensaba que abarcar más era mejor, pero entonces ella me decía, sea específico en los buscadores, Google Ads, por ejemplo, Facebook Ads, te da la opción de ser muy específico, a qué población quiere llegar con tu producto desde lo digital, a qué rango de edad quiere llegar tu producto, a qué género quiere llegar tu producto, a qué característica quiere que tenga esa persona. Yo en algún momento, yo venía, como lo decía, formado en estos cursos y seminarios donde se abordaba recontra superficial todo. Entonces, lo que me generó fue, ella tuvo mucha paciencia. Yo le decía, mira, es que acá, eso es lo que se nos ha enseñado acá. Entonces, esto fue fundamental para ir entendiendo yo que el escenario digital nosotros lo veíamos en la empresa, o sea, nosotros íbamos objetivamente al cliente. Entonces yo cogía mi libreta y yo decía, ¿qué no es marketing digital? Y todos los días iba tachando lo que yo creía. Yo creía que era estar en las redes sociales todo el tiempo. De hecho, yo poco con las redes sociales, solamente lo del trabajo, no más, no consumo redes sociales, sino solamente para la empresa, para las empresas, como es un canal normal, no consumo, son pocas las redes, soy muy cuidadoso y selectivo no quiere decir que por ser digital yo mantengo 24/7, soy demasiado selectivo con eso, con lo que va a consumir digitalmente, ¿no? No tengo redes sociales, no tengo de hecho.
pero las uso para trabajar porque es un canal masivo donde está la gente, ¿no? Entonces, yo pensaba que era estar todo el tiempo en las redes, en Facebook, por ejemplo. Yo pensaba que era esto erróneamente, que se pensaba de que la página se llenara de seguidores, de vistas, de likes. No era tampoco ese el objetivo. Y cuando yo empecé a trabajar hace un año con esta empresa, con la empresa, ¿yo qué hice? Lo primero que yo hice fue llamar a las empresas que estaban haciendo marketing digital a preguntarles por el servicio a ellos. Yo llamaba, y empresas importantes de la ciudad. Yo los llamaba y les decía, miren, yo soy el gerente de tal empresa, yo quiero su servicio en esto, ¿qué me ofrece? Y tengo las cotizaciones guardadas. Y empresas y que supuestamente en la ciudad son importantes y que tienen prestigio, ofrecían exactamente lo mismo, todo superficial, ofrecían una superficialidad, no me ofrecían lo que hacíamos con María, que era ser específicos, objetivos y de ir a cazar el cliente. Yo lo veía como una cacería. Nosotros era desde los motores de búsqueda solamente, de otras herramientas ahí metidos monitoreando, pero entonces cliente que se veía, cliente que tratamos de coger y era un cliente potencial porque era específico a esas personas que nosotros estamos dirigiendo. Hoy en día, por ejemplo, Google, uno entra, por ejemplo, a buscar máquinas para hacer ejercicio, por ejemplo. Usted busca en Google, hoy en día los motores de búsqueda, Google nos tiene cogidos todos los datos de nosotros. Google sabe dónde abrimos Google, Google sabe nosotros qué buscamos. Entonces, si yo busco en Google máquinas para hacer ejercicio, al día siguiente me empiezan a llegar anuncios de ese tipo por todo lado, porque eso está diseñado para ofrecerle a usted eso, ¿no? Eso ya está codificado allí. Entonces, al ser más específico, en el caso de nosotros que vendíamos pestañas, extensiones de pestañas, eso le llegaba a la persona que quería el servicio. Otro error que yo cometía era que yo quería que todo el mundo entrara de todos lados de Estados Unidos, entrara a esa página. Yo decía, wow, voy a sorprender a María porque esto se va a llenar de llamadas, pero entonces ella me decía, no, ¿ustedes saben qué parte geográficamente está la empresa? Yo, sí, María, yo tengo el mapa de Chicago. Oferten un rango potencial real. ¿Para qué quiero? ¿Para que una persona en Nueva York va a ver el servicio si no va a ir, Alejandro? Y eso era un regaño tras regaño, pero yo me aguanté allí también, pero yo estaba aprendiendo en el campo real allí que era. Y yo lo hacía y yo era emocionado, yo era escriba todo el tiempo, tuvo mucha paciencia. Y miren, a pesar de que ya había asistido, yo le dije, María, yo tengo tantos cursos, la especialización y todo, y tantas empresas, pero cuando entro aquí en este campo, y yo lo digo así, puede ser que sea una fórmula, pueden que hayan otras, pero esto era una fórmula. Yo nunca supe realmente cuánto pagaban las empresas a ella, pero si a mí me pagaba 500, $600, al diseñador le pagaba tanto y cada anuncio costaba 100, 200, $300, yo decía, ella tiene que estar cobrando 3, 4 o 5 veces más de lo que está invirtiendo por lógica de la empresa, ¿no? Entonces, estaba teniendo los resultados y cliente que llegaba, o sea, era muy objetivo y se captaban los clientes de esa manera, ¿no? Todo esto, para hablarle a los artistas, todo esto me sirvió a mí, esta experiencia de esto, para entender el arte de la manera en que la entiendo ahorita. Eh, Porque es mi pasión, como lo dije, mi gran pasión todo el tiempo. Entonces, todo esto me sirvió a mí para dar ese concepto de lo que es la producción, las prácticas artísticas, de cómo difundir los contenidos de arte. Entonces, digamos que esa ha sido la experiencia y específicamente esta empresa me aportó muchísimo pues en ese sentido, ¿no? En entender cómo era una propuesta de marketing digital que erróneamente habíamos asumido y es un campo muy nuevo, esto constantemente preguntan por el servicio. Yo ya me volví selectivo. Al principio, cuando yo era desesperado buscando, yo les digo, no, ese es mi servicio, usted verá si lo consume o no. El mío está diseñado de tal manera que puede obtener resultados reales porque se basa en este ejemplo que yo tuve la oportunidad de experimentar. Entonces, a veces, esto es como una gran campaña también, desde el marketing digital es como una gran campaña porque yo vivo, en algunos casos me disgusto cuando veo que buscan a un diseñador
por ejemplo, un trabajo de diseñador que haga comunicación digital, que también les barra y les trapee y le cobren y le paguen 1.000.000 de pesos, un salario mínimo. Yo digo, vea, señor, usted sabe qué es lo que quiere, usted, entonces para mí es reivindicar todo eso también. Muchísimas gracias. Yo creo que esto queda es más bien como un abrebocas y quedan inquietudes y quedan miles de cosas que debatir aquí respecto a eso. Entonces, lo que yo más espero, como estoy haciendo, es que los espacios permanezcan abiertos y más con Bellas Artes, que es importantísimo para mí, ¿no? Y en algún momento poder ya con esta pequeñita experiencia, porque eso no es nada tampoco, poder decirle a un muchacho, mire, vamos para adelante con esto, participemos en esto y desarrollemos miles de cosas desde esto, ¿no? Entonces, espero que el espacio quede abierto. Hay cursos, hay diplomados que ya estamos dirigiendo, hay proyectos que estamos abriendo, integrando gente, metiendo gente en esto, incluyendo también. Entonces, es algo de esa manera también, ¿no? Pues Alejandro, muchísimas gracias a ti, sobre todo pues por compartir tu experiencia y tu visión de todo el desarrollo que ha tenido como el marketing digital desde tu visión y desde la creación en tu caso particular. Siento que es un momento en el que esta discusión y en el que este tipo de conocimientos se tienen que empezar a adquirir, pues porque estamos justamente en un momento de apertura hacia lo digital y el arte, la creación, el diseño, muchas áreas que tienen que ver con justamente con la creación de contenidos y con la creación y producción artística, necesitan encontrarse con el área digital para avanzar. ¿A dónde va a llegar? Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver a dónde va a llegar, pero sí, sí es muy importante que todos hagan como esta pregunta. Alejandro, de parte pues también del Instituto Departamental de Bellas Artes, de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, te agradecemos mucho por haber participado en este espacio. Y pues a todos los que nos acompañan, los invitamos a que sigan pendientes del canal de YouTube de Bellas Artes para que conozcan un poco más de sus contenidos que justamente lo que buscan es la discusión entre la creación artística y tendencias y nuevas formas de acercarse a la producción y al contenido artístico como tal.